Buen día a todos. Vamos a continuar ahora con el diseño de la aplicación que vamos a tener como ya la parte práctica de la materia de desarrollo de programación web. Eh, Recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior, se recuerdan que creamos por acá una carpeta que se llamaba Bookstore. Es esta que tenemos acá. Esta carpeta, bueno, esta que tenemos aquí básicamente son las clases, pero con la que vamos a trabajar actualmente es la carpeta Bookstore. En esta carpeta Bookstore creamos una estructura inicial, nuestro index.php, que decíamos que iba a ser como el enlace para el resto de aplicaciones que íbamos a crear en nuestro caso. Y dentro de este index.php, dentro de esta misma estructura, creamos un archivo htaccess. Estas reglas que vimos en la clase anterior se recuerdan que eran utilizadas para que cuando nosotros colocáramos las URLs en la parte del navegador, pues fuesen URLs amigables. Este código que tenemos acá es para que no podamos leer directamente los archivos .php, sino que lo único que podamos hacer es accesar al index.php, y de hecho en la parte superior tenemos las reglas para generar, por ejemplo, un action, que esa sería como la acción ejecutar al momento que nosotros mandamos a llamar nuestra aplicación. Estas reglas básicamente trabajan sobre Apache. Probablemente si ustedes trabajan en un hosting, es muy probable que estas reglas ya se encuentren habilitadas o haya que hacer alguna configuración específica. Pero si trabajan con su propio servidor, pues sí tienen que configurarlas así como aprendimos en la clase anterior. También vimos que creamos una carpeta que se va a llamar public HTML, que como su mismo nombre lo dice, ahí vamos a colocar toda la información pública que va a ser visible para el usuario. Cuando hablamos de información pública, hablamos de imágenes, de archivos CSS, de archivos JS, que son archivos necesarios que se utilizan en el lado del cliente, que eso pues lógicamente lo vamos a colocar sobre la carpeta que se llama public HTML. También vimos que teníamos una carpeta app, donde en un principio les decía que esta carpeta app iba a trabajar sobre el modelo Vista Controlador, que es un patrón de diseño, un patrón de arquitectura de software o de diseño de software que permite separar las estructuras o los comportamientos de las aplicaciones, trabajando inicialmente en el diseño por separado, trabajando en la parte del modelo, que son las conexiones a la base de datos, cómo se manejan las consultas, entre otras cosas, y el controlador, que es el que se encarga de realizar el enlace entre la vista y el modelo para poder visualizar la información. Al final de cuentas, quien visualiza o las cosas que ve el usuario son los que nosotros configuramos en la vista. El controlador y el modelo, pues básicamente trabajan solo en el lado del servidor. Y otra cosa muy interesante que debemos de considerar en esta parte es que, por ejemplo, si en la empresa hay roles separados, hay diseñadores, hay gestores de bases de datos y, bueno, y programadores como tal, entonces el diseñador o el programador front-end, como también le llaman, se encargaría nada más de trabajar en esta área, de trabajar en las vistas. Habría otra persona que se encargaría de hacer el proceso de los controladores y, pues, lógicamente habría otro que se encargaría del modelo. Entonces, podemos separar los roles en un diseño de una aplicación muchísimo más robusta. Eso hace en alguna medida que sea muchísimo más fácil de implementar, depurar. Si en algún momento, por ejemplo, la misma aplicación la queremos rediseñar, no cambiar el modelo de negocios, no cambiar el código que se conecta a la base de datos, sino cambiar simplemente el diseño, podemos enfocarnos en las vistas y olvidarnos por completo de la parte del controlador y el modelo. Esa es la idea principal de este patrón de diseño. En esta clase vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ordenar algunos elementos que forman parte de nuestro modelo vista controlador, y además de eso vamos a crear nuestra primera pantalla de un login. En esa pantalla de login es con la cual nosotros vamos a poder accesar a la aplicación. Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos jugando entre el name o entre mostrar la página principal y mostrar en este caso la página de login. Entonces, de hecho, ahorita en el modelo no tenemos nada, eso todavía no lo vamos a trabajar exclusivamente en la parte de los controladores. Antes que nada, hay varias cosas en común que van a tener todos los controladores, digamos procesos que van a ejecutarse todos por igual. Entonces, para no estar reescribiendo ese código, podemos crear una clase principal que nos permita agrupar esos elementos generales que nosotros tenemos. Entonces, aquí, de hecho, vamos a crear
un nuevo archivo, y a este nuevo archivo lo vamos a guardar y le vamos a poner controller.php. Como les mencionaba en la clase anterior, los nombres que yo les coloco pueden ser en español o pueden ser en inglés. Eso depende de cómo ustedes se sientan más cómodos al momento de realizar la parte de la programación. En esta parte de este código, pues lo primero que vamos a hacer es colocar código PHP, y en este código PHP vamos a crear una clase que de hecho se va a llamar controller, que va a ser nuestra clase principal. Esta clase principal va a tener una función, le vamos a llamar así. Esta función se va a llamar construct, bueno, va a ser un constructor, y este constructor lo que nos va a recibir son dos valores iniciales, un valor en este caso que es un parámetro. Ese parámetro nos va a decir la acción que nosotros vamos a ejecutar. Por ejemplo, les voy a mostrar acá cómo lo íbamos manejando. Voy a poner aquí localhost para que vayamos teniendo una idea. Aquí, por ejemplo, en login, cuando yo le ponga, por ejemplo, en la URL, le ponga login, yo lo que voy a hacer es mostrar aquí en la pantalla el formulario o el diseño, digamos, que es la acción inicial que vamos a realizar sobre esta aplicación. Pero en el caso que nosotros no vayamos a ejecutar, vayamos a ejecutar otra opción, por ejemplo, dentro de login, yo necesito validarlo, necesito mandarle usuario y contraseña, pues puedo colocar acá una segunda acción que le voy a poner, por ejemplo, validar. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con libros, que es de lo que se trata en este caso en nuestra aplicación, cuando yo mande Bookstore y le ponga libros, lo que debería de hacer en pantalla es mostrarme el diseño de donde yo voy a poder administrar los libros de mi aplicación. Pero si, por ejemplo, quiero guardar o quiero obtener, por ejemplo, todos los libros, puedo ponerle list, por darles un ejemplo. Si yo voy a guardar un libro, puedo ponerle save. Si yo voy a eliminar un libro, puedo ponerle delete. Entonces aquí puedo ir especificando las acciones que yo voy a realizar después de haber colocado libros. Lógicamente, por ejemplo, si el proceso que vamos a ejecutar es sobre, ya no sobre libros, sino que ahora va a ser sobre, digamos, autores. Si lo voy a poner aquí, autores. Cuando yo le dé enter me va a mostrar exclusivamente la vista de autores, pero si yo quiero guardar un autor, entonces le voy a poner autores PKC. Entonces, esas son las cosas que debemos de considerar acá, y por eso vamos a hacer algunos arreglos principales en esta parte. Este es el constructor, y ese constructor lo que va a hacer es recibir un parámetro. Cuando reciba este parámetro le va a decir qué acción es la que va a ejecutar. Cuando nos referimos a qué acción va a ejecutar es si va a guardar, si va a eliminar, si va a hacer X o Y proceso. Como todos los controladores van a ejecutar esta aplicación, entonces vamos a hacer que el controlador ya tenga incluido ese código. Entonces, ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá una condicionante, y en esta condicionante le vamos a colocar primero si el método, como ese va a traer un método, si el método que vamos a enviar en ese momento, vamos a compararlo en esta parte de acá con el bis, si el método que acabamos de enviar, o sea, lo que viene dentro del parámetro, existe, o sea, si por ejemplo enviamos un validar, entonces me tendría que mostrar en la parte de validar. Si mandamos un guardar, me tendría que mandar a guardar esa información. Si eso existe, entonces lo que yo voy a hacer en este momento, en esta parte de acá, es mandar a hacer el proceso de, vamos a poner aquí, el proceso de ejecutar ese método. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante un ejemplo para que vean cómo va a funcionar este proceso. En caso contrario, si el método que yo estoy mandando a llamar no existe, entonces lo que voy a hacer es mostrar la vista. Entonces aquí voy a colocar un método que se va a llamar vis- y le voy a decir que me muestre la vista que corresponde al método que vayamos a visualizar en ese momento.
Ahora, esa vista que yo voy a visualizar debería de llevar eh, un nombre de una vista específica que yo quiero mostrar. Entonces, ahí pues tendríamos que poner, por ejemplo, si la vista que voy a mostrar corresponde a el login o al main o al que nosotros querramos especificar. Pero en este caso, pues lo vamos a dejar así. Pero para esto, vamos a poner aquí un segundo parámetro. Déjenme ver, vamos a ver. Este es el parámetro. Vamos a ver. Hay otra cosa que también tenemos que hacer en esta parte de acá. Aquí vamos a recibir, en este constructor, vamos a recibir la vista. Vamos a poner view. Vamos a recibir la vista. Entonces, esa es la vista que vamos a llamar justamente en este parámetro. Esa es la vista que vamos a ejecutar. En el método constructor vamos a recibir dos parámetros. Uno que sería, en nuestro caso, el proceso a ejecutar, y otro que sería, en nuestro caso, la vista que vamos a visualizar, la vista que se va a ejecutar. Esa sería para el método constructor. Bien, pero hay una cosa que también debemos de considerar acá, y es el hecho que si lo dejo así, también me va a evaluar si el parámetro viene vacío. Entonces vamos a poner aquí afuera también otra condición antes, para que de una sola vez ejecute. Si el parámetro, vamos a poner acá, está vacío el parámetro, o sea, si no trae absolutamente nada, entonces lo que vamos a hacer de una sola vez o por defecto es mandar a llamar, en nuestro caso, la vista. Si en el caso viene por defecto, viene, bueno, con un valor por defecto. Entonces aquí ya tenemos listo el código. Aquí le vamos a poner un return para que ya nos siga ejecutando en la parte inferior todo el proceso que tenemos acá. Este va a ser nuestro controlador principal, que se va a encargar de mandar a llamar, en ese caso, nuestra vista. Pero alguien se va a decir, ¿y de dónde sale esta vista que tenemos acá? O sea, ¿dónde vamos a trabajar con este proceso de la vista? Se recuerdan que, por ejemplo, en el main, creo que lo hicimos, en el main pusimos un require. La idea es quitarnos este require por cada vista que nosotros vayamos a consultar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que en lugar de ponerle en lugar de trabajar en esta parte con estos métodos, vamos a separar ese proceso de la vista y vamos a ir a crear una clase principal, digamos, una vista principal aquí en la sección que dice View. Vamos a darle New File y de hecho yo lo voy a guardar y le voy a poner view.php. Este view.php va a tener código PHP. ¿Ok? ¿Y qué va a contener este archivo o esta clase de vistas? Pues lo que va a tener este view es una clase que se va a llamar, de hecho se va a llamar así, se va a llamar view, y lo que va a contener es un método principal que se va a llamar render. Bueno, de hecho acá, perdón, aquí creo que hicimos algo que no debíamos. Vamos a modificar esto de aquí. Vamos a ver. Sí, ya lo vamos a colocar acá. Este view no se llamaría view, sino que se llamaría render. Ese es el método que vamos a mandar a llamar, render. De esta manera, aquí debería levantarse a llamar render. Y en esta parte se debería de llamar view. Así. Entonces les decía de que lo que íbamos a hacer en nuestro caso, en la pista, es crear nada más un método que se va a llamar render. Por el momento, pues es el único que vamos a colocar. Probablemente más adelante
necesitemos agregar nuevos métodos, pero por el momento necesito nada más colocar el método render. Y este método render va a recibir un nombre de la vista que yo quiero mostrar o de la vista que yo quiero ejecutar. Entonces aquí le vamos a poner render y le vamos a colocar un require. Un require. Y dentro de este require vamos a colocar, entre comillas simples, le vamos a colocar la ruta. Yo le digo que voy a necesitar dentro de app, dentro de views, debe de haber, vamos a poner esto entre comillas, para no estar dando concatenaciones. Vamos a necesitar un archivo que se va a llamar view.php. ¿Okay? Es el archivo que yo necesito, en ese caso, recibir y que necesito, lógicamente, imprimir dentro de la pantalla. Esta es la que se va a encargar de renderizar. Ahora, esto que acabamos de hacer acá, lógicamente lo tenemos que mandar a llamar del controlador principal. Entonces tenemos que venirnos al controlador principal y en nuestro controlador principal debemos de crear, debemos de requerir, en este caso, vamos a poner un require once y dentro del require once le vamos a decir que yo necesito mandar a llamar dentro de app, dentro de views, hay un archivo que se llama view.php. Ese es el archivo que yo necesito mandar a ejecutar. Entonces, ya con esta parte visualizada o con esta parte creada, pues ya nosotros podemos definir en esta sección una variable pública. Podría ser que definamos una variable pública que se va a llamar $view, que es la que vamos a tratar de instanciar dentro del método constructor. Por lo tanto, acá, para que eso funcione, deberíamos de poner aquí el valor, que en ese caso sería this view, que es la vista o el objeto que vamos a crear, igual a new y la vista que acabamos de mandar a llamar, que sería en este caso view. Por lo tanto, aquí en el render, sí tendríamos que ponerle que el método que va a mandar a ejecutar está dentro de view. Entonces sí debería de mandar a llamar esta parte de view. Vamos a hacer el ejemplo práctico para que vayamos entendiendo cómo va funcionando. Ya en el momento que lo ejecutemos, vamos a ir viendo cómo se va a ir construyendo. Eso significa, por lo tanto, que ahora nuestro controlador, por ejemplo, vamos a hacer ahorita el ejemplo con main. Nuestro main ahora va a ser una clase heredada. Esta clase heredada que vamos a poner en este main lo vamos a extender. Pero para no estar colocando acá en la parte superior que vamos a necesitar el controlador principal, podemos requerir este archivo desde la parte del index. Entonces aquí podemos colocar un require once también. Como este va a mandar a llamar a cada uno de los controladores, desde acá le podemos decir que necesitamos desde ya cargado el controller.php. ¿Sí? Como de este controlador principal yo mando a ejecutar cada una de los controladores hijos, entonces este archivo ya va a estar agregado. Entonces cuando lleguemos a este main controller, vamos a trabajar ahorita con el main controller, yo le voy a decir que ese main controller se va a extender o se va a heredar del controller. ¿Okay? Entonces el controller tiene en este caso un método constructor. Entonces yo ya no necesito poner aquí este parámetro, sino que lo que yo necesito justamente en este momento dentro del método constructor, de hecho aquí yo le voy a poner $param porque necesito recibir un parámetro. Dentro del método constructor, lo que yo voy a hacer ahora, como necesito mandar a llamar el método constructor del padre, voy a usar la palabra parent. Le vamos a poner 2 puntos y le digo que ejecute el método constructor. El método constructor del parent necesita una vista.
la vista que yo voy a mostrar en este momento se llama main, solamente así, porque se recuerdan que en el view de concatena.php, y por el momento le voy a mandar el parámetro. Entonces, hasta ahorita me van a decir, pues si ahorita no hay nada novedoso que tengamos acá, porque de hecho estoy mandando el parámetro del controlador que se extiende y en teoría debería de mandar a ejecutar la vista. Pero si lo ejecuto en ese momento, por ejemplo, para el main, pues me va a dar error, porque tengo que hacer unos ajustes en el index. Porque si se recuerdan, en el index, al momento que nosotros le ponemos new URL, y le ponemos parámetros, hasta el momento que instanciamos de esa clase, se recuerdan que ese new URL va a llevar main controller, login controller, libro controller, etc. Entonces, cuando instanciemos, no le estoy enviando ningún parámetro. Aquí necesito obligatoriamente un parámetro, que es el parámetro que justamente recibimos en esta parte de acá. Entonces, no se lo estoy enviando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que enviar ese parámetro. ¿Cómo le vamos a enviar ese parámetro? Bueno, tenemos la URL, que se recuerdan que la URL puede llevar, cuando hacemos aquí el explode, cuando hacemos aquí la división, si yo al momento que mando a ejecutarlo, le pongo login pleca, por ejemplo, validar, así, le ponemos pleca validar, entonces esa variable que se llama URL, esta va a ser un vector que va a tener en el elemento 0 la palabra login y en el elemento 1 va a tener la palabra validar. Pero puede hacer que no lo lleva, porque puede hacer que ese valor no exista. Entonces, ese problema nosotros lo podemos solucionar, si se recuerdan, colocando por acá los dos signos de pregunta. En el caso de que la URL no exista, entonces yo le voy a enviar valores vacíos. Eso significa de que eso significa que en este caso mi controller, main controller, que es este elemento que tenemos acá, va a recibir un parámetro que o puede ser vacío o puede ser, en el caso del el otro método, que sería validar. Pueden ser cualquiera de los dos. Ya les voy a mostrar cómo va a funcionar ese proceso. Por el momento, lo que quiero que vean es que en el index lo que hice fue, en el paréntesis, mandarle un segundo parámetro, si viene o no. Ese parámetro lo recibe el main controller lo recibe acá. Ese main controller le dice que mande a llamar el método constructor, le envía la vista, que en ese caso la vista va a ser main. Si fue en este caso este fuera el de login, tendría que mandar a llamar el de login y le envío el parámetro que puede hacer validar o guardar o como nosotros le queramos llamar. El método constructor principal de este recibe estos dos parámetros, recibe view y recibe param. Y instancia este objeto de la vista que nosotros ya definimos anteriormente en esta parte de acá y hace una pregunta. Si el parámetro está vacío, o sea, en otras palabras, si el parámetro es igual a comillas, comillas, entonces significa que lo que necesito es mostrar la vista. Entonces lo que hace es aquí renderizar la vista, donde dice return y nos muestra la vista, la vista del main. Ahora, caso contrario, si el método que yo envié acá, o sea, si esto no está vacío, sino que le envío una palabra, imaginemos que le enviemos validar, entonces lo que va a hacer es mandar a llamar a ese método validar. Y en nuestro caso, si ese método no existe, por el momento nosotros le hemos puesto acá que renderice la misma vista, pero podría ser que el proceso que nosotros querramos realizar es que nos envíe un mensaje de error. Pero eso lo vamos a ir controlando conforme vayamos trabajando en el proceso. Por el momento, pues nada más le mandamos este proceso desde que nos cargue la vista. Vamos a comprobar si esto realmente funciona. No lo hemos hecho con el login, solamente lo hemos hecho con el main. Entonces vamos a ponerle aquí, le ponemos main, ¿ok? Y le damos a Enter y vea, nos sigue funcionando. Y dice, bienvenidos al sistema de libros Unicaes, que es como lo habíamos definido en la clase anterior. Con la diferencia que ahora, como les digo, tenemos un controlador principal. Ese controlador principal se hereda en cada uno de los subcontroladores y estos se encargan de mandar a llamar a la vista que nos corresponda. O sea, si yo aquí le puse main, entonces este manda a llamar a main. Si yo le puse login, entonces manda a llamar login controller. Ya vamos a hacer el ejercicio con el login. Lo que quiero que vean es qué pasa, por ejemplo, si al main yo le pongo, por ejemplo, menú.
por dar un ejemplo, le pongo menú. Vean que en ese momento simple y sencillamente me vuelve a mostrar la vista. ¿Por qué me vuelve a mostrar la vista? Porque estamos justamente acá. Quizás para hacer la diferencia, le voy a poner aquí, le voy a poner que me muestre un mensaje que dice, que diga método no disponible. Así. Que me diga método no disponible. Podemos mandar un código 404, que es el que normalmente se hace cuando tenemos estos procesos. En este caso, solamente como ejemplo, vamos a ver qué nos dice ahora método no disponible. ¿Por qué nos dice método no disponible? Porque el método constructor está recibiendo main en la variable u y está recibiendo validar en la parte del parámetro. Entonces, en ese proceso de validar, como no está vacío, se viene justamente hacia acá y le pregunta, ¿el método existe? Sí existe. Entonces, el método existe, en este momento no existe. Entonces, por eso ya manda a llamar método no disponible. ¿Cómo hacemos para que ese método exista? Te voy a poner solamente como ejemplo. Lo que va a suceder es que ahora, por cada nueva entrada o por cada nuevo método que nosotros querramos agregar al controlador principal, lo que nosotros podemos hacer acá es ponerle un public function y el método que se llamaba menú. Y le voy a poner acá que solo simplemente imprima único. Este es el menú. Solamente por ejemplo. Okay, ahora sí, conforme nosotros vayamos trabajando, si yo ahora le vuelvo a colocar acá en la URL, le vuelvo a colocar menú, ya no tendría que decirme método no disponible. Me dice, este es el menú. Si yo le pongo, por ejemplo, le pongo guardar, me va a decir método no disponible, porque no he creado ese proceso. Para que suceda ese proceso, pues igual, solo me vengo hacia acá, le pongo public function, y le pusimos guardar, por ejemplo, creo la función o el método guardar y colocamos en ese caso un eco y aquí le podemos decir esto es guardar. Esto es guardar. Y si nos vamos acá, vean que ya nos dice que esto es guardar. Entonces así podemos ir controlando cada uno de los procesos que vayamos a crear dentro de nuestra aplicación, mostrando ya sea la vista de la aplicación, que es la que nosotros queremos mostrar, o en este caso visualizando estos métodos que tenemos acá. Esto por supuesto no nos van a servir, es solamente para tenerlos de muestra. Se los voy a borrar. Y vamos ahora a modificar el login. El login que teníamos por acá, este login controller, le habíamos puesto bienvenidos a login. Pues ahora necesitamos ponerle acá un extends que se extienda la clase controller. Vean que aquí ya vamos aplicando un poco el modelo de programación orientada a objetos. O sea, creamos una clase principal y de esa clase principal vamos extendiéndola, vamos agregando método. Si más adelante encontramos algún método que es igual para cada uno o que para algunos es igual y para otros es diferente, podemos definirlo en la clase madre y sobreescribirlo en la clase hija si nosotros así lo deseamos, que es el concepto también de polimorfismo. En nuestro caso acá, también este método constructor o todos los controladores que creemos a partir de acá van a recibir un parámetro, que en este caso es la acción que se va a ejecutar. Entonces, yo lo que tengo que hacer en este caso acá es mandar a llamar con paren el método constructor y yo sé que a ese método constructor primero le tengo que mandar el nombre de la vista. La vista se llama login, que todavía no le he creado, y también debo de mandarle el parámetro. ¿Ok? Lógicamente ahorita, si lo ejecuto, así como está, me va a generar error, porque de hecho, si se dan cuenta, en la vista solo tengo main, no tengo login. Pero no importa, ahorita vamos a colocarle solamente como ejemplo, vamos a ponerle aquí login. Y vean que ahí ya nos da un error porque no existe el login.php. Eso significa que ahora sí, yo debo de venirme a esta parte de acá, crear un nuevo archivo, y
ese nuevo archivo yo le voy a poner login.php. Ya tenemos creado el login. Aquí pues le vamos a poner código HTML. Aquí le vamos a poner nuestro distintivo, que era Bookstore, que nada más es el título que vamos a colocar. Y listo, ya tenemos creado nuestro login. Si ahora sí lo recargamos, vean, bueno, de hecho no tiene nada. Aquí vamos a poner un H1 login nada más, solo para que diga por el momento, login. Después lo vamos a borrar, pero por lo menos el título ya se cargó. Ya vieron que dice Bookstore y ahí dice ya login. ¿Ok? Si se dan cuenta, hemos engranado todos los elementos. ¿Desde dónde empieza el proceso de engranaje? Desde lo que vimos en la clase anterior. Yo esperaría que ya este ejercicio lo hayan hecho ustedes en su computadora. Desde que lo que hicimos en la clase anterior de crear, en nuestro caso, todo el proceso de la URL corta, de configurar nuestro htaccess para que sin ningún problema, pudiera redireccionar esas URLs cortas para hacer que nuestros archivos carguen los controladores adecuados. En nuestro caso, aquí hicimos un proceso para dividir todo lo que venía en el action, dividirlos de acuerdo a la pleca, almacenarlos en este vector. Y aquí, dependiendo del valor del vector, si este venía vacío, entonces mandamos a llamar el main. Si no viene vacío, entonces mandamos a llamar el controlador adecuado, que podría ser controlador main, podría ser login main, etcétera, etcétera. Que eso es justamente lo que le anexamos acá y lo que hacemos en este require. Cuando ya mandamos a llamar el controlador específico a esta URL, le anexamos la palabra controller para poder, en nuestro caso, instanciar un objeto. Y este objeto que vamos a instanciar es justamente este que tenemos acá, este objeto que tenemos aquí. Y le estamos enviando, bueno, mandamos a llamar dependiendo de la URL. Esto podría decir login controller, podría decir main controller, dependiendo de lo que hayamos mandado en la URL. Y en este caso aquí, si el elemento 1 de ese vector no existe, envía comillas, comillas, o envía un espacio en blanco. Pero si existe, lo envía como parámetro para indicar la acción que vamos a ejecutar. Este new lo que hace es que, por ejemplo, si mando a llamar el main o el login, que es con el que vamos a trabajar en este momento, vamos a quitar todos estos de acá. Este libro no lo vamos a ocupar por el momento. Este es el access tampoco. Aquí tenemos el login. En ese caso, este login recibe el constructor, el parámetro, y luego manda a llamar el método constructor de la clase padre, que es justamente la que tenemos acá. Esta clase padre tiene este método constructor. Esa clase padre le enviamos dos parámetros. Uno es la palabra login, que corresponde a la vista que yo necesito mostrar acá, y la otra es el parámetro dependiendo de la acción que vayamos a ejecutar. Depende mucho del proceso que vayamos a ejecutar. Entonces, cuando recibe esos valores, el método constructor, lo primero que hace pues es instanciar en esta variable pública, instanciar un objeto de la clase view, que por supuesto creamos en esta parte de acá. Es este view que tenemos aquí, que nada más tiene un método que se llama render, que se encarga de hacer un require a la vista. Entonces, este view, instanciamos ese objeto, y si el parámetro viene vacío, o en otras palabras, si trae comillas, comillas, entonces de esa vista manda a ejecutar el método render, o lo manda a dibujar. Y con eso finaliza. O sea, si viene vacío, pues ya no hace nada más. Ahora, si no viene vacío, evalúa este proceso de acá y le pregunta, ¿el método existe? Si el método existe de esta clase, que se llama param, cuando decimos que si el método existe, acuérdense que esto se heredó, por lo tanto, donde busca el método es justamente en esta clase, en la clase login. Si yo he creado el método acá, el método validar, el método guardar, el método listar, cualquiera que hayamos especificado, lo que hace es verificar si en esta he puesto un public function guardar o un public function, etcétera, etcétera. Entonces, si ese existe, entonces lo que hace es mandarlo a ejecutar. Por eso es que hace rato podíamos ver en pantalla los procesos que estábamos ejecutando.
Pero si en el caso no existe, si esta variable devuelve falso, porque el método no existe, entonces le decimos método no disponible. Eso es por si alguien quiere vulnerar nuestro sistema y quiere empezar a probar colocando entradas que no hay y a ver si realmente nosotros hemos dejado algunos agujeros de seguridad en nuestra aplicación. Eso es básicamente la parte de el modelo vista controlador. Ya lo tenemos diseñado para que empiece ya automáticamente a cargar cada uno de los elementos. Como les repito, háganlo en su computadora, repásenlo, porque entender muy bien cómo funciona esto, pues es el secreto para que nuestra aplicación se vaya formulando de manera muy atractiva. Vamos a trabajar ahora con la parte de la vista. La parte de la vista, en el caso de login, vamos a diseñar pues nuestro famoso formulario de login, pero aquí pues sí ya vamos a utilizar la clase Bootstrap. Se recuerdan que cuando hicimos la demostración de las bases de datos, de las conexiones a las bases de datos, yo les mostré un poquito acerca de cómo funciona Bootstrap. Pues lo vamos a ir aprendiendo a manejar. No es el objeto enseñarles por completo el controlador, el framework de Bootstrap, pero sí pretendo enseñarles dónde van a encontrar la documentación, cuál es la manera correcta de ir haciendo los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso pues necesitamos colocar las librerías. Para ya no descargarlas, se recuerdan que yo las tenía ya en una carpeta dentro de mi aplicación, entonces solamente las vamos a ir a copiar y las vamos a pegar en nuestro proyecto para no hacer doble descarga. Ya las tenemos aquí separadas dentro de www, en HTML. Si ustedes las descargaron, pues igual solamente vayan a copiarlas. Creo que lo dejamos en la clase 8. Aquí están, vean. Este es Bootstrap, los CSS. Y este es los JS. Si al caso los llegáramos a ocupar. ¿Cierto? Llegáramos a ocupar los JS, pero por el momento vamos a necesitar los CSS. Voy a copiar esto y me voy a venir a esta parte de acá y lo voy a colocar en Bookstore. Y si se recuerdan, dentro de Bookstore yo lo voy a colocar dentro de Public HTML. Y ahí voy a pegar esas carpetas. ¿Por qué las voy a colocar ahí? Porque yo necesito especificar que esos elementos sean públicos, ¿ok? Necesito que sean públicos, entonces por eso los estoy colocando justamente en esa ubicación. Quiero agregar una cosa más, déjenme ver. Quiero agregar una cosa más a esta información. Fíjense que, por ejemplo, para mandar a llamar los archivos CSS, yo necesito en el navegador colocar la ruta completa, la definición de la ruta completa. Eso significa que en mi navegador, por ejemplo, mi archivo de Bootstrap, que es este que tenemos acá, aquí vamos a ocupar, que es el min, está ubicado dentro de Bookstore, Public HTML, CSS. Entonces yo debo de colocar la ruta completa. Cuando hicimos el ejercicio, quiero ver si lo tengo por acá en la clase 8. Cuando hicimos el ejercicio en la clase 8, en index debería de ser. Vean que en esta parte yo solo en la referencia le puse CSS, pleca Bootstrap. Pero ahora yo necesito colocar la referencia completa. O sea, necesito poner, si por ejemplo mi dominio es católica.edu.sb, entonces necesito poner católica.edu.sb, pleca y la carpeta donde se encuentra ubicado. Esa es la idea para que podamos extraer los archivos, principalmente por el modelo con el cual estamos trabajando. Entonces, para ese proceso, para que podamos hacer ese proceso, yo voy a definir en mi index, voy a definir una constante. ¿Se recuerdan cuando estuvimos trabajando con las constantes? Le voy a poner defines, que es el método para definir constantes, y luego, entre comillas, le voy a colocar el nombre de la constante. Las constantes normalmente se colocan en mayúsculas, ¿ok? Y luego voy a colocar el valor. ¿Por qué lo voy a definir como constante? Por dos razones. Una, que esa constante no va a poder cambiarse su valor durante el desarrollo de la aplicación
por si en algún momento intento cambiar el valor de la URL, pues ya no va a ser posible. Y la otra es que esa se va a comportar como una variable pública, como una variable global. Significa que va a estar disponible en cualquier parte de mi aplicación. Y en este caso, mi aplicación está dentro de la carpeta, dentro de la raíz de mi sitio. O sea, alguien me va a decir, mire, pero la raíz no es, no es pleca raíz para Linux. Para Linux es pleca var, www, HTML. Pero acuérdense que aquí esto lo va a ver el cliente. Por lo tanto, para el cliente no es visible var www. Para el cliente, la carpeta pública es HTML. Entonces, digamos que la raíz para el cliente es HTML. Cuando yo le pongo pleca, parto desde HTML. Entonces, a partir de HTML, yo he creado una carpeta que se llama Bookstore. Y esa sería, en este caso, nuestra ruta global. Si en algún momento, por ejemplo, yo quiero ir a instalar esta aplicación, imagínense que me la llevo a un servidor y la quiero ir a instalar a un dominio público, entonces puedo borrar, en este caso, Bookstore, y solo dejar diagonal y listo. Ya está, va a poder funcionar sin ningún problema. O si a mí se me ocurre llamarle tienda, por ejemplo, entonces le pongo tienda y listo, ya va a estar disponible para que pueda funcionar. O sea, yo puedo en alguna medida especificar cuál va a ser la ruta pública en la cual nosotros vamos a instalar nuestra aplicación. Entonces, por eso es importante definir esta constante. La vimos en su momento para que vean que estamos tratando de aplicar todos los conceptos que hemos visto durante el desarrollo del lenguaje. Bien, ¿para qué nos va a servir entonces ese Bookstore? Pues si se recuerdan, ya tenemos aquí en Public HTML los archivos que copiamos. Entonces vayámonos ahora a la parte de login. En la parte de login, yo voy a necesitar en este login colocarle los links, se le llaman así, ¿verdad? Colocar link, que son los accesos a los archivos CSS. Pero en nuestro caso, yo necesito tener acceso a Public HTML, CSS, Bootstrap. Pero como yo lo tengo guardado, aquí es HTML, yo lo tengo guardado en una constante, puedo hacer esto sin problema. Puedo colocarle aquí PHP, luego le puedo colocar adentro un eco, puedo colocar URL, que es nuestra constante en mayúsculas, que lleva punto y coma, ¿ok? Y a partir de aquí, esto, que es PHP, lo que va a hacer es imprimirme Bookstore. Luego, a partir de ahí, yo le digo que la siguiente carpeta es public-html, public-html, diagonal, y nuestra carpeta que se llama CSS, y dentro de CSS vamos a usar un archivo que se llama bootstrap.min.css. ¿Okay? Ese es el archivo el cual nosotros vamos a mandar a llamar, que es básicamente el diseño de nuestra aplicación. Una cosa más, nosotros necesitamos que esta aplicación sea responsive. Cuando nos referimos a responsive, es que tenga la capacidad de poderse adaptar a diferentes tamaños de pantalla. O sea, nos referimos a que se pueda visualizar sin ningún problema en una tablet, en un teléfono celular o en cualquier otro dispositivo de tamaños diferentes. Para eso, además del framework de Bootstrap, nosotros debemos de incorporar unos meta tags en esta parte de arriba. Se conocen como meta tag. Charted UTF-8 sí es bueno colocarlo para evitar problemas con las tildes. Y el otro que debemos de colocar es el meta name igual, y aquí le vamos a poner viewport, ¿ok? Y luego a ese le vamos a poner un content, y en ese content le vamos a poner los parámetros white, le vamos a poner igual, en ese caso le decimos como que el tamaño de la aplicación se adecue al tamaño del dispositivo. Así, white, coma, y le vamos a poner initial scale
igual 1.0. Esto es necesario para que un sitio sea responsive. Si no se lo colocamos, no nos va a funcionar, en ese caso el Bootstrap, todas las características mismas que ya tiene diseñados el Bootstrap. Ya tenemos el login. Veamos si el login ya se muestra mejor en nuestra aplicación. Debería de ya mostrarse con, vean, ya tiene otra apariencia. Y quiero que vean la parte del código fuente. Voy a ver aquí la parte del código fuente. Vean que en mi código fuente dice Bootstrap, publica HTML, CSS, bootstrapme.css. Si yo le doy clic, me recupera el archivo y ya me coloca la ruta. ¿Quién hizo ese proceso que acabamos de colocar acá? Es nuestra constante, la que definimos como URL. Si después a mí se me antoja cambiarle de carpeta o mandar a la raíz, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es cambiar esa constante y el sistema va a empezar a funcionar sin ningún problema. Entonces ya tenemos listo, en este caso, estas configuraciones. Bien, pero empecemos entonces ahora a diseñar nuestro login. Voy a ir colocando algunas clases acá. Básicamente con Bootstrap lo que se hace es trabajar con clases. Yo ya les mencioné, por ejemplo, cómo es que se pueden buscar esas clases en la documentación. Yo lo voy a ir haciendo, como les mencionaba, parte por parte, para ir viendo cómo nos va a quedar nuestro login. Debería de quedarnos muy bonito al final. Voy a usar una clase en el body y para especificar, por ejemplo, el color de fondo. Si no les gusta el color oscuro, pues entonces lo pueden cambiar sin ningún problema. ¿Okay? Ahí ya me aparece de color oscuro. Ustedes lo pueden cambiar si gustan cuando ya estén trabajando en su aplicación. Pueden buscar en la documentación de Bootstrap cómo, cuáles son los tipos de clases que pueden incorporar dentro de esa parte. Cuando empezamos a trabajar en nuestra aplicación, generalmente todo lo hacemos a través de la etiqueta div. La etiqueta div se le conocen como capas. Lo que nosotros hacemos en nuestra aplicación es que colocamos, digamos, las capas son como páginas, una página encima de otra o una página abajo de otra. Y con CSS podemos cambiar o movilizar o desplazar la ubicación de esas capas. Imagínense, tal vez se recuerdan de los acetatos. No sé si alguno de ustedes utilizó acetatos alguna vez. Cuando trabajamos con acetatos, básicamente lo que hacemos es, si ponemos dos acetatos, uno encima de otro, pues nosotros podemos ver la información del que se encuentra en la parte de atrás. Lo mismo funciona con las capas. Yo puedo colocar una capa encima de otra y puedo, si así lo he decidido, puedo ver el contenido de la capa de atrás y sobre ella nuestro nuevo contenido. Podría, por ejemplo, poner una imagen de fondo en una capa y encima de ella colocar texto. Entonces, eso podrían ser dos capas. Y eso se maneja normalmente con la etiqueta div. Cuando yo estoy trabajando con la etiqueta div, en este caso con las definiciones, generalmente lo que yo voy haciendo es dividiendo, abro y cierro la etiqueta. O sea, si se dan cuenta que ya abro el div y cierro el div y adentro de él ya voy trabajando para evitar confundirlos, porque con una etiqueta que no cerremos, ustedes ya saben que en HTML pues nos puede distorsionar los elementos. La primera capa que creamos normalmente es la capa container. Es una capa con una clase que se llama container. Esa capa esa clase es una clase de Bootstrap que ya, por ejemplo, establece los márgenes, establece los tamaños de la pantalla, entre otras cosas que ya nosotros ya no tenemos que preocuparnos. Cuando estamos trabajando con una aplicación en Bootstrap, les voy a mostrar aquí la documentación para que más o menos entendamos lo que hace Bootstrap. Una de las cosas que tiene Bootstrap para diseñar aplicaciones de tipo responsive o responsivas es dividir nuestras aplicaciones o nuestra pantalla, por ejemplo, en filas, como que si estuviéramos trabajando con una tabla, solo que son más flexibles en ese sentido. Entonces, hay una clase, de hecho, que se llama Row. Te la voy a mostrar acá. La clase Row
ya tiene las características específicas que me permiten en alguna medida configurar los elementos. Aquí, por ejemplo, hay una parte que se llama Grid System, que es lo que les mencionaba, la parte de las grillas. Esto que ustedes ven aquí es un row, es una fila, como está especificado acá, y lo que hace es que divide esta fila en 12 columnas. Aquí hay un total de 12 columnas. Yo puedo ubicar esos elementos en esas 12 columnas utilizando clases. Y dentro de esas columnas existen, digamos, como diferentes tamaños, por ejemplo, u ubicaciones dependiendo del tamaño del dispositivo. Aquí, por ejemplo, está el call, abajo. Aquí está, por ejemplo, cómo se alinean los valores. Esa documentación la pueden encontrar en esa parte de, vean cómo se van las clases que pueden ir utilizando para ir alineando los objetos como debe. Los call cuando se refiere a cuántas columnas, cuántos elementos quiero colocar. Pero lo más importante, por ejemplo, viene cuando utilizamos estos SM y MD. Esos tienen que ver con los tamaños de los dispositivos. O sea, por ejemplo, aquí con el SM, yo le digo de cómo se va a distribuir la información en un dispositivo pequeño, y con el MD, cómo se va a distribuir la información en una pantalla mediana, digamos. Y hay un LG para indicarle cómo se va a distribuir la información en una pantalla larga o una pantalla grande. Así que cuando ya estén trabajando, pues sería bueno que se vinieran a esta parte de la documentación de Bootstrap y empezaran pues más o menos a leer cómo es que se distribuye la información. Hay una gran cantidad de cosas que vamos a ir utilizando en el camino, pues y ahí se van a dar cuenta cómo funciona. Pero bien, como ya vimos que todo se divide en una fila, pues vamos a crear nuestro primer div, y en ese primer div vamos a colocar, de hecho, una fila, ¿ok? Para más o menos dividir esos elementos. Ahora, como esa fila que tenemos acá está dividida en 12 columnas, yo necesito esas 12 columnas dividirlas en mitad. Digamos, 6 columnas voy a colocar un contenido y en otras 6 columnas voy a colocar otro contenido diferente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí un div. Y en ese div voy a usar el class, y dentro de ese class aquí voy a usar un call. Aquí le digo cuántas filas. Vamos a trabajar con columnas medianas y le voy a decir 6. 6 significa que yo voy a tomar 6 filas, y como ejemplo le voy a poner un H1. Le voy a poner columna, para que vean cómo se distribuye, columna 1. Lógicamente en la siguiente yo voy a colocar otro div, y en ese div voy a colocar otra clase y le voy a colocar que aquí voy a poner un call md-6. ¿Okay? Y aquí voy a colocar otro h1 y le voy a poner columna 2. Y veamos cómo se ve ahora nuestro login, cómo se ha reestructurado esa información, cómo se va a visualizar ahora. Vean, aquí tengo columna 1 y de hecho tengo columna 2. Está dividido en dos partes. Aparecen ya esas dos columnas. Alguien puede decir, pero aquí se ve mucho más alineado la cara. O sea, aquí al centro, justamente al centro, está una columna y aquí se aparece otra. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero ocupar, no lo quiero dividir en dos, sino que quiero dividirlo en 3 columnas? Como tengo 12, si lo divido entre 3, me queda a 4. Entonces yo le pondría por 4, por 4, puedo guardar. Lógicamente ahorita solo me va a mostrar 2 columnas, ¿ya? Me queda una tercera en esta parte de acá que yo puedo utilizar. Y así podría ser que yo necesite una columna de 5 y la otra la necesite de 7. En total, al sumarlas, aparecen como 12. Entonces, si ahora yo actualizo en esta parte de acá, vean, esta columna es más pequeña y esta columna de la derecha es un poquito más grande. Entonces, así es como funcionan esos elementos. En nuestro caso, yo solo voy a utilizar una columna, ya voy a explicar más adelante por qué. Vamos a hacer ese proceso, pero voy a ocupar una columna que solo tenga justamente la mitad de la pantalla. Y listo, aquí ya tenemos especificado
el proceso que vamos a realizar. Ahora bien, en esta parte de acá, en esta columna, lo que vamos a hacer es crear nuestro login. Normalmente nuestro login está conformado por un formulario, por supuesto, y dentro de ese formulario tenemos un cuadro para el usuario y un cuadro para el password, y posteriormente tenemos un botón que es el que permite hacer login. Entonces, justamente vamos a empezar a trabajar con esa parte, pero lo vamos a colocar, estos elementos lo vamos a colocar dentro de un panel. En Bootstrap, si ustedes vienen a la documentación, ustedes pueden escribir acá cards, así, pueden colocar cards, y se van a dar cuenta que al darle cards, les va a mostrar, de hecho, esa clase. Les va a mostrar esa clase de cards. Vean, es justamente acá, es como un panel. Es como que, digamos, colocáramos varios elementos agrupados. Vean, este es un panelito. Como cuando ustedes ven una lista de productos cuando están trabajando en Amazon, por ejemplo, y lo ven en un cuadrito. Eso es un panel que tiene, digamos, su encabezado, su cuerpo y su pie. A eso se le conocen como card. ¿Y cómo se crean? Pues aquí, si se dan cuenta, se crea la clase card. Dentro de la clase card hay un card body, y dentro de ese card body está el contenido. Puedo colocar, además del body, puedo colocar un card header y así sucesivamente. Entonces ese es el que vamos a crear en nuestro caso. Como está dentro de un div, entonces vamos a crear también otro div. Noten que yo abro y cierro. Eso sí, tomen en cuenta para que no se vayan a equivocar. La clase que voy a ocupar es la clase cards. Esa clase cards que vamos a ocupar en este momento tiene lo que les mencionaba. Tiene el header, el body y el footer. En nuestro caso solo vamos a ocupar el header. Entonces le vamos a poner aquí otro div. Casi todo se va colocando con div. Y dentro de ese div vamos a colocar la clase para especificar que este va a ser en nuestro caso el card-header. ¿Ok? Ese es el encabezado. Y en ese encabezado, vamos a colocar un H1. Hoy sí ya debería de ir un H1. H1. Y en este H1, aquí sí le vamos a poner login. ¿Okay? Veamos cómo nos quedó este login. Lo vamos haciendo por partes para que vean cómo se va formando. Ahorita apenas hemos hecho puros cuadros. Si ahora le doy enter, vean, ya de hecho el panel ya es de color gris y el fondo es de color negro, pues ya le va dando como cierta tonalidad. Este login puede hacer que se vea muy grande. Cambiémoslo a un lugar de un H1, pongámosle un H4. Pongámosle un H4 y vamos a ver cómo se ve con un H4. Muy chiquito, con un H2 quizás quedaría bien. Y ustedes, pues ya es cuestión de diseño, ya es cuestión de cómo hayamos hecho nosotros le decimos machote, pero al final dentro de programación es un mockup. Eso yo lo necesito centrado. ¿Okay? Normalmente, por ejemplo, uno, el diseñador, le da ya todo esto hecho en un archivo en Photoshop y uno lo tiene que transformar en HTML. Entonces va jugando con esos elementos acá, de cómo irlos colocando mucho mejor. Voy a poner eso al centro, entonces hay una clase, de hecho, que se llama text-center. Pongo text-center y si observamos, ya aparece justamente al centro. Entonces ahora vamos a colocar, que aquí termina, si se dan cuenta, la ventaja de Sublime Text es que si yo pongo el mouse acá o el cursor acá, me dice dónde empieza el div y dónde finaliza. Eso significa que aquí abajo yo puedo armar el siguiente div que correspondería a nuestro car-body. ¿Okay? Y ahí dentro del body, pues ya vamos a colocar el contenido de nuestro formulario. ¿Qué vamos a colocar dentro del formulario? ¿Cuáles son los elementos que le vamos a agregar? Pues como va a ser un login, vamos a colocar la palabra firm, ¿okay? Acá adentro, ahí va a ir todo el formulario completo. Y en ese formulario le vamos a colocar unas clases específicas que ya vamos a
Bueno, por el momento no le vamos a colocar clases, vamos a dejar así. Solo le vamos a colocar un ID, que ese sí es importante. Más adelante le voy a explicar cuál va a ser el objeto de ese ID. Voy a poner login form. ¿Okay? No hay que olvidar que tenemos colocado un ID. Y ahora vamos a empezar a agrupar los elementos que nos corresponden a las etiquetas. Podríamos irnos a buscar dentro de Bootstrap cómo podríamos colocar los cuadros de texto. De hecho, si ustedes se vienen acá, por ejemplo, y se van a la documentación, si quieren saber, por ejemplo, cuál es la mejor manera de ubicar elementos, pueden poner acá Forms. Vean que es importantísimo tener a la mano la documentación cuando tal vez no conocemos muy bien el framework, entonces podemos utilizar estos elementos. Por ejemplo, en esta parte de acá, vean que ya hay un diseño como de un formulario similar al que nosotros queremos hacer. Entonces, de hecho, podemos tomar ejemplos desde aquí y trasladarlos hacia nuestra aplicación. Pero en nuestro caso, yo le voy a colocar aquí las etiquetas que ya yo he diseñado. Entonces, vamos a poner aquí un div. En ese div, aquí vamos a poner el nombre del usuario. Entonces, en el usuario le vamos a poner una clase. Y a esa clase le vamos a poner form, label, grow. ¿Ok? Y después vamos a agregar otras clases más. Y adentro de ella, pues lógicamente va a ir nuestro inputs. Como es un nombre de usuario, este sería de tipo text. ¿Ok? Y el nombre que le vamos a poner acá sería user. Y adicional a eso, le vamos a poner un ID, que también más adelante les voy a explicar para qué nos va a servir el ID. Va a ser user. Y para que este control se vea bonito, vamos a usar una clase. La clase se va a llamar form-control. Vamos a hacer este panel un poquito más chiquito para que nos dé más espacio. Por ahí. De hecho, creo que sí, por ahí. Bueno, ahí tenemos ya la clase form-control. Le voy a dar controles. Esto que estamos viendo ahorita es solo puro HTML. Haciendo uso, por supuesto, de las clases que ya tienen proporcionado el framework. Le pongo login y si notan, ahí ya aparece el elemento en la parte de abajo. Ya le vamos a ir cambiando, como les decía, algunas propiedades para que se vea muchísimo más bonito. Bueno, sigamos. Aquí, por ejemplo, no sabemos qué es lo que voy a digitar. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. El inputs, en el HTML5 hay una opción que se llama, o hay una propiedad que se llama placeholder. Y aquí le vamos a poner usuario. Esto con el objeto de que no necesitemos estarle colocando una viñeta que diga usuario, sino que ya dentro del mismo cuadro de texto aparezca la palabra usuario. Vean, ahí me dice que yo debo digitar justamente en esa posición la palabra usuario. Luego, en la parte de abajo, podemos, en nuestro caso, copiar y pegar esta misma información. Y en nuestro caso, aquí vamos a digitar el password. Así que el tipo pasaría a ser tipo password. ¿Ok? El nombre que le vamos a poner acá debería de ser pass. Así lo vamos a abreviar. Y de nuevo aquí debería de ser pass. La clase debería ser siempre file control y aquí el placeholder debería de ser contraseña. Contraseña, aquí password la vamos a poner, no puedo poner la ñ en este teclado. Password, ok. Y listo, ya tenemos colocado los elementos. Vamos a ver cómo se visualiza ahora nuestro formulario. Vean, ahí tenemos login, usuario y password. Ya le vamos a ir dando un poquito más de
un poquito más de presentación. Por el momento, pues nada más es para que vean cómo se va mostrando esta aplicación. Quizás, bueno, no, dejémoslo ahorita así. El fondo no me gusta, pero pues conforme lo vayamos creando le vamos a ir dando forma. Luego, después de eso, voy a colocar acá otro elemento que necesito que se visualice. Ese elemento va a ser un alert. Si se dan cuenta acá en la documentación, creo, si no me equivoco, que hay unos elementos, se llaman así, se llaman alerts, que sirve para que podamos colocar alertas en nuestra aplicación. Muchísimo más fácil, vean, son como cuadritos de colores en donde ya le vamos a ir colocando algún mensaje de error. Eso nos va a servir para que, por ejemplo, si en algún momento sucede algún error en nuestra aplicación, pues lo mostremos justamente en esa ubicación. Entonces le voy a poner un div y en ese div le voy a poner sus respectivas clases. Esa clase por el momento se va a llamar alerts y le voy a poner alerts-danger. Y la alert-danger es roja y bueno, vamos a ver cómo se ve. Aquí le voy a poner hola solo para ver. Hola solo para ver cómo se visualiza esa clase. Por supuesto al inicio no debería demostrarse. Vean, ahí aparece hola. Se ve bonito. Entonces, este hola se lo voy a quitar. Esta clase originalmente debería de aparecer invisible. Para hacerla invisible, dentro de Bootstrap hay una propiedad que se llama de-none, que significa display none, o sea, que no esté visible. Así que en alguna medida, pues ahí le vamos a colocar esta parte. Le voy a poner un rol a esta alerta, que va a ser en este caso alert. Y además de eso, le voy a poner un ID y le voy a llamar mensaje. Podemos poner mensaje, como ustedes quieran. Listo, ya tenemos este elemento colocado acá. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el botón. Voy a colocar el botón y dentro de ese botón voy a colocar la respectiva. Eso lo aprendimos a hacer en la clase anterior. En ese botón voy a poner un btn y le voy a poner un btn-primario. Un btn-primario. Y vamos a agregar, además de eso, el type. Vamos a decir que este es un botón de tipo submit. Anteriormente, cuando estuvimos trabajando en los formularios, utilizábamos un input type submit. Pues ahora, para que vean que también podemos utilizar el submit, el botón, perdón, la propiedad botón. Veamos cómo se ve ahorita nuestro formulario. Actualizamos y ahí tenemos login. No se ve tan bien como tal vez nosotros quisiéramos, pero pues como les mencionaba, vamos a ir agregándole algunas cositas o algunas propiedades para que se vaya viendo mucho mejor. Algo que le hace falta a esta parte que todavía no se lo he colocado es los derechos reservados. Esos derechos reservados normalmente se le agregan para identificar quién es el creador de esa aplicación. Por ejemplo, si ustedes hacen una empresa y esa empresa ustedes quieren que tenga como los derechos sobre esa aplicación, entonces pueden utilizar ese copyright. Es muy común que lo veamos en muchas aplicaciones. No sé si la universidad lo tiene, les mentiría si realmente yo lo haya visto. Pero creo que el problema de la universidad es que lo trabajan directamente los propios, los que trabajan con la aplicación como tal. Por eso es que creo que así estaba. Bien, vamos a ver qué nos hace falta. Bien, vamos a regresar acá. Denme un segundito, que creo que hay un pequeño error que todavía no he podido encontrar.
Hay un pequeño error. Okay. Les voy a mostrar ahorita porque estoy viendo. Oh, sí, ya vi dónde se encuentra el error. Si se dan cuenta, aquí yo tengo este div. Aquí lo abrí y aquí lo cerré. Y este car body debería de ir justamente acá. Entonces este div yo lo voy a mover. ¿Okay? Por eso que se ve algo feo. Y lo voy a colocar justamente después de este. Este cierra este. Entonces esto debería de ir justamente a la par. Vean, este div, que es justamente ese car, es todo el panel. Y este que tenemos acá es el encabezado. O sea, son tres secciones, el encabezado, el body y el footer. Pero en nuestro caso solo utilizamos el encabezado y el body. Por eso es que cuando lo mostraba me aparecía así, me aparecía solo blanco en la parte superior. Pero ya vieron que ya se ve, hoy sí ya se ve como un panel completito. ¿Qué cosas le voy a ir agregando? Primero, hay una cosa que no me gusta. Por ejemplo, este botoncito dice Login y está muy pequeñito. Entonces, tal vez yo lo necesito hacer un poquito más grande. Ah, y le decía que le íbamos a agregar también Unicaes 2019. Quizás agreguémosle primero ese Unicaes 2019. O, bueno, pues ahí su nombre, si ustedes quieren, justamente en esta parte de acá. ¿Cómo vamos a hacer para agregar ese elemento? Voy a utilizar la clase párrafo y dentro de esa clase párrafo yo voy a hacer uso de la clase que se llama TextMuted. También estas clases ustedes las pueden encontrar en la documentación. Créanme que sentarse a leer un poquito de esa documentación les va a ayudar mucho. Entonces aquí le voy a poner un Unicaes. Y para poner el copyright se utiliza esta palabra copy y el punto y coma. Copyright 2020. ¿Sí? Veamos cómo se ve ahora esta parte del copyright. ¿Ven? Ahí dice Unicaes 2020, solo que yo lo necesito centrado. Entonces agarro esta clase de acá y le pongo Excenter. Si notan, pues diseñar con Bootstrap es bien simple. Solo debo de tener claro muy bien dónde es que estamos trabajando con las etiquetas. Vean, ahí lo centró. Les decía que ese login no me gusta porque debería de cubrir todo el espacio para que se vea un poquito más bonito. Entonces hay una propiedad dentro de, o hay una clase, perdón, dentro de los botones que se llama btn block. btn-block. Que eso lo que hace es ocupar todo el espacio disponible que tiene nuestro botón. Si ahora lo actualizo, vean, ahora ya dice login. Otra cosa que no me gusta es que, por ejemplo, estos elementos de acá están muy pegaditos. Y yo los necesito colocar, necesito ponerlos un poco más separados. Una manera de hacerlo es colocarles margen en la parte superior. En nuestro caso, acá, por ejemplo, que es donde tenemos la etiqueta, yo puedo colocar un margin, que es la M, la B es de bottom, o de margen inferior. Si quiero poner margen superior es margin top. Si quiero poner margen izquierdo es margin left. Si quiero poner margen derecho es margin right. En este caso necesito poner margin bottom, guión y un número. Ese número lo que hace es colocar un margen de porcentaje, como porcentaje dependiendo del tamaño de la pantalla. Si yo lo guardo y lo actualizo justamente acá, van a notar que ya se separa un poquito, ya se ve muchísimo mejor, ya no se ve tan pegado. Entonces esa misma clase es la que voy a colocar aquí, margin button 4, y lo mismo vamos a hacer para el alerts. El alerts debería llevar un margin button 4, y lo mismo debería de llevar el botoncito, un margin button 4. Y ya pues el texto unical ya no sería necesario
Veamos ahora cómo se visualiza mejor esta información. Vean, ya se ve el formulario un poquito más elegante. Otra cosa que no me gusta es que está pegado a esta parte de acá. Está pegado al margen izquierdo. Y pues lógicamente está así porque como se recuerdan que dividimos esa pantalla en dos columnas y justamente acá esta columna está ocupando esta mitad de la pantalla. Pero como ya no vamos a utilizar la otra columna, podemos hacer que este texto se centre. Es justamente este que tenemos acá, esta columna. Esta columna podemos hacer que se centre, pero no es, o sea, si le agregamos por acá text-center, no es que como por arte de magia eso se va a centrar. ¿Vean? Pues no funciona porque esa text center solamente sirve para el texto. Lo que se hace en Bootstrap, o en este caso dentro de CSS, es colocar un margin left y un margin right automático, que el sistema calcule el mismo margen izquierdo y el mismo margen derecho dependiendo del tamaño de la pantalla. Eso en Bootstrap se usa con MX. MX significa margen izquierdo y derecho. Y después le pongo John Auto. Eso significa de que el margen va a ser igual tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Si lo doy a actualizar, vean, automáticamente se centró ese documento sobre la pantalla. La otra parte que no me gusta es que vean, esto está pegado a esta parte de acá, en la parte superior. Hay dos cosas que debemos de considerar en las capas. Esto es un div. Eso que tenemos acá es un div. Por ejemplo, este gris es un div. El margen, los márgenes es la distancia que hay de la orilla, por ejemplo, de esta orilla hacia acá, este es un margen. Y de esta orilla hacia acá es un margen derecho. Ahora, pero el espacio que hay de este cuadro hacia adentro, ese es un padding. Una cosa es el margin es un margen exterior y el padding es un margen interior. Entonces, lo que yo voy a hacer es que al elemento principal, que se acuerdan que era un container, yo le voy a poner un margen. Para eso usamos en el container, con PG colocamos margen inferior y superior, y a ese yo le voy a poner guión 5. Vamos a ver si con eso es suficiente. Y vean que ya colocó un margen en la parte superior. Y como se dan cuenta, con unas cuantas líneas ya tenemos listo nuestro formulario login para poder empezar a trabajar. ¿Qué es lo curioso de este formulario? ¿Qué ventajas tenemos con haberlo hecho con Bootstrap? Vean que conforme yo cambio el tamaño de la pantalla, también el formulario se va adaptando al tamaño de la pantalla. De hecho, si yo estoy acá dentro de Chrome, puedo presionar la tecla F12 o darle clic derecho y la opción que dice inspeccionar y me va a cargar una sección que se llama consola. Esta consola que vamos a estar viendo acá va a ser una herramienta muy útil. Principalmente los desarrolladores de aplicaciones web la utilizan mucho para poder depurar sus aplicaciones. Cuando estamos trabajando principalmente con JavaScript, normalmente podemos probar códigos o ver errores dentro de la consola o probar algunos elementos dentro de la consola. Así que más adelante lo vamos a estar utilizando mucho. Una cosa que les quiero enseñar de esta consola es de que, por ejemplo, aquí tiene un simulador de teléfono. Si yo le presiono clic acá, van a notar que ahorita me dice que me cargó un sitio de tipo responsive. Pero, por ejemplo, yo puedo simular un Samsung Galaxy S5. Y ahí tenemos un Samsung Galaxy S5. Significa de que así como se ve actualmente mi aplicación acá, así se va a ver en un teléfono de ese tamaño. Si yo selecciono, por ejemplo, un iPhone 10, a los amantes del iPhone 10, así se vería mi login en un iPhone 10. Si yo selecciono, por ejemplo, un iPad, así se vería mi aplicación en un iPad. De hecho, la puedo girar y así se vería mi aplicación en un iPad. Si se dan cuenta, no tengo que hacer absolutamente nada. Mi aplicación se adapta dependiendo del tamaño de la pantalla. Así se ubican los elementos. Si quito esta opción de acá, pues devuelvo la aplicación a su tamaño normal. Entonces, aquí ya tenemos lista nuestro diseño de nuestra aplicación. Si se dan cuenta, con la parte del diseño, solamente trabajamos en la vista, en la parte del view. Aquí donde teníamos la parte del view, trabajamos en la vista
y desde aquí empezamos a diseñar la aplicación. Cosa importante que debemos de recordar es que mi aplicación, así como la hemos programado, yo no puedo, por ejemplo, colocarle acá, app, leca views, si a alguien, por ejemplo, se le ocurre, leca login.php, ¿okay? Porque no me permite recuperar ese archivo por las reglas que ya vimos en el htaccess. No puedo visualizar ese archivo. Entonces, la única manera de visualizarlo es a través de la URL amigable. O sea, que yo tengo que colocar bookstore. De hecho, si yo solamente coloco bookstore, me va a cargar, en este caso, el main, que no lo hemos trabajado. Pero si yo le pongo login, ahora sí, ya me carga la parte de login. ¿Okay? La idea principal va a ser que cuando yo esté trabajando en mi aplicación, si yo acá le pongo así, me va a mostrar todo el catálogo de libros. Vamos a hacer una página bonita donde se pueda visualizar el catálogo de libros. Pero justamente en este momento, si yo le pongo login, me va a mostrar la aplicación como la tenemos en esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, esa sería la clase que teníamos planeada para el día de ahora. Me gustaría que la realizaran porque en las próximas clases vamos a hacer funcionar este login. Vamos a crear la primera tabla de usuarios, vamos a crear nuestras primeras conexiones a la base de datos, pero ya no la vamos a hacer como la habíamos hecho en la clase anterior, donde les di los ejemplos, que por cada vez que requeríamos algo, nos conectábamos a la base de datos y era un gran lío. Ahora lo vamos a hacer un poco más ordenadito, siempre con programación estructurada, con programación orientada a objetos, creando sus respectivas clases y haciendo todo un poco más práctico. Alguien podría decir que tal vez el modelo en un principio cuesta entenderlo. Pues hay que entender cómo cada cosa se enlaza y cómo cada cosa va mostrándose en la pantalla. Si tienen dudas, no duden en consultarme, pregúntenme en la clase o mándenme algún correo o mensaje con alguna duda que tengan para podérselas aclarar. Porque la idea es que entiendan el concepto, la conceptualización como tal del diseño de la aplicación. Ya esta ya es una aplicación más profesional, ya no es crear simples pantallas con código PHP mezclado y código HTML, sino que eso ya está un poquito más ordenadito. Esa es la idea principal con la cual nosotros vamos a trabajar. Hay otras formas de hacer este modelo vista controladora en PHP. De hecho, hay frameworks que también ustedes pueden utilizar que están bajo este mismo modelo. Hay uno que se llama Laravel, que les crea una estructura similar a esta, pues ya les quita todo el trabajo que nosotros hicimos desde un principio. Él maneja ya de una sola vez las URLs amigables, que maneja la vista, los controladores, los modelos, entre otras cosas. Pero antes de entrar a un framework como ese, pues es bueno conocer de manera profunda cómo se maneja el modelo vista controladora. Bien, si no hay más preguntas, bueno, de hecho, las preguntas espero que me las hagan el día que tengamos la clase y que pues hayan revisado todo este diseño para entender muchísimo más cómo funciona. Pero pues vamos a dejar la clase hasta acá y nos veremos en la clase el día que corresponda.